Donación de una fuente de la Fundación Mutua Madrileña a la población del barrio Son de Boaqué, Costa de Marfil. 4 fases. Primera fase, búsqueda de agua. Primer sitio, trabajo vano porque falta agua. Segundo sitio, después de muchos ejercicios se encuentra agua. Pues notamos los trámites de los obreros para procurar agua, tuberías y bombas. Segunda fase, trabajo final con la estructura metálica, pues el arca de agua, lienzo entre las tuberías y el arca de agua. Tercera fase. La misa antes de la inauguración para dar las gracias a Dios. Inauguración de la fuente por el reverendo padre Charles Dagnan, representante del obispo. Inauguración asistida por la población del barrio Son al interior de la iglesia Santa María. Después de la misa, la población se encuentra en el patio de la iglesia por la inauguración de la fuente. Cuarta fase. El reverendo padre Alain Pierre bendició la ceremonia después de dar las gracias a los donantes. Qui va abreuver notre communauté et tous les libérés. En demandant au Seigneur de bénir cette œuvre, qu'il bénisse aussi tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont permis sa réalisation. Luego fue descubierto la fuente por la población en la que fue escrito el nombre de los donantes. Entonces, con el aguardiente, el reverendo padre echó la bendición a la fuente y la población para usar de manera positiva la dicha fuente. El superior de los maristas, Cyprien, entrega la llave de la fuente al reverendo padre de la iglesia Santa María de Son, el señor Alain Pierre. Por fin, el reverendo padre Alain Pierre recibió la llave de la fuente, pues dio de nuevo las gracias a los donantes y a los maristas. La población de la zona. Al final, asistimos al discurso de agradecimiento del presidente del consejo parroquial a los donantes. De la zone voudrais adresser
leurs remerciements à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ce forage. À l'ONG espagnole CED Fondation, qui nous permet d'avoir de l'eau de source avec ce forage. Merci infiniment et que le Seigneur vous le rende au-delà de votre espérance. Merci à la communauté des frères maristes qui a piloté ce projet par son action. Al lado, toda la población del barrio expresa su sentimiento de alegría. También, una mujer expresa su alegría y agradece a los donantes. Al final, agradecemos a la Fundación Mutua Madrileña por este proyecto mayor. También damos las gracias a la ONG CED por su contribución. También a los maristas. Gracias a todos. Gracias a Dios. Yeah.